Orientaciones para la vida RD. Bienvenidos una vez más a su canal Orientaciones para la vida RD. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico, un pensamiento que tenemos que inculcar a nuestros niños y niñas, sobre todo desde el hogar y las escuelas, para que así no se dejen manipular por cualquier persona y protegerlos así de cualquier situación. Antes de empezar, les invitamos a suscribirse a este canal, a compartir este contenido con quien ustedes crean que les pueda servir para despertar. Asimismo también que le den me gusta al video a partir de ahora, así como compartirlo en todos sus grupos, ya sea de Facebook, ya sea de WhatsApp, entre otras aplicaciones. Quien les habla como siempre es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. En este canal, como siempre, buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Sin perder más tiempo, ya empezamos con este tema aquí y sus detalles. Acompáñenme. El pensamiento crítico es la capacidad que posee el ser humano para analizar y evaluar la información concerniente a un tema específico, procurando esclarecer la verdad o no de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles inclinaciones externas. Bien, el pensamiento crítico es la capacidad, como acabamos de decir, que tiene la persona para ponderar, evaluar, analizar aquella información que recibe, de la cual no tiene que confiarse porque lo diga yo, porque lo diga otra persona, sino sencillamente por su juicio crítico que le permita discernir qué tan real o qué tan cierto es lo que se dice y no permitir que influencias externas, porque otro me diga que las cosas son así, tienen que ser así necesariamente. Por eso es muy importante que, como decíamos al principio, hay que motivar esto desde la infancia a nuestros niños y niñas. Otra definición de pensamiento crítico se refiere a la capacidad con la que cuenta el ser humano para analizar y comprender racionalmente lo que sucede o acontece a su alrededor. Esta capacidad de pensamiento tiene su base en la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, además de la retórica de Aristóteles. Bien, cuando hablamos de estos personajes como Platón, Sócrates, Aristóteles, todos conocemos alguna frase que hemos escuchado de ellos por lo que se hacía o nacía de un juicio crítico, porque como dice la definición, es la capacidad del ser humano para analizar y comprender ciertas cosas y emitir su propio valor. Por ejemplo, de Aristóteles recordamos, me parece que a él que se le atribuye decir que aquel que sea capaz de vivir solo y sin compañía tiene que ser un animal o un dios. Entonces ya sabemos que todos nos necesitamos y que nuestros juicios nacen de la interacción con el medio ambiente y con otras personas. Otros conceptos del pensamiento crítico son la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender las opiniones, hacer comparaciones, hacer referencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Por otra parte, es el tipo de pensamiento que se caracteriza por dominar las ideas, evaluarlas. Y su principal función es la de revisar ideas, evaluarlas y repasar qué es o qué se entiende por la información que estemos recibiendo. Por eso cuando hablamos de que es la habilidad de analizar hechos, generar conceptos, ideas, defender opiniones que creamos que valga la pena ser defendidas o criticarlas cuando entendamos que tienen que ser criticadas,
son aquellas situaciones en las que el pensamiento o el juicio crítico se ponen en funcionamiento por no aceptar las cosas como otro necesariamente quiera que las aceptemos. Usamos el pensamiento crítico para intentar diferenciar la realidad de lo que nos dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla. Con ello, se busca tener una idea clara y precisa de la realidad y no aceptar porque sí lo que otros nos digan. Es decir, que hay que diferenciar entre la realidad de lo que puede ser y de lo que realmente es. Y así entonces tener la capacidad de poder emitir una solución o conclusión que entendamos clara y precisa de acuerdo a lo que nosotros mismos concebimos, no necesariamente porque otros lo quieran inducir en nosotros, quieran influenciarnos o por lo que otros digan. De ahí entonces que este tipo de pensamiento relacionado con la incredulidad ayuda al ser humano a crear su propia identidad y a tener su propio criterio, mismo que aparece a lo largo del desarrollo y siendo especialmente notable en la adolescencia y a partir de la misma. Es decir, que el pensamiento crítico casi siempre está generado por las dudas, de ahí la incredulidad, porque nos lleva a cuestionar, a poder buscarle todos los aspectos por los que puedan ser ponderados y saber que no todo tiene un concepto uniforme, que tiene siempre variaciones. Así en la vida, cuando tenemos una identidad única, no podemos dejarnos influenciar por otros, salvo por nuestra familia, hasta cierto punto para poder definir lo que es nuestra propia personalidad. Por eso, cuando tenemos esta capacidad de desarrollo, especialmente en la adolescencia, esto me hace recordar una definición en un libro que se llama Hombre y Sociedad de personalidad, perdón, que la persona es definida en este caso, que yo inclusive aprendí este concepto y no lo he olvidado porque me hizo mucho ruido en el cerebro, mucho antes de yo estudiar psicología. Y dice que personalidad es el conjunto de hábitos aprendidos, actitudes e ideas organizadas por el individuo dentro de sí que le impulsan a obrar de una manera constante y predecible. Por eso es justamente que la identidad que podamos forjar en nuestros hijos de tener su propio criterio, independientemente de la influencia que pueda ejercer el nuestro, es vital. Respetar esos espacios, darle su espacio para que sea capaz de discernir por sí mismo, por sí misma, aquello que desde la adolescencia puede volverse un campo de batalla si no sabemos manejar esa independencia de criterio que pueden tener nuestros hijos. El pensamiento crítico no procura llevar la contraria al mundo, sino más bien ayudarnos a elaborar nuestro propio punto de vista en base a la comprobación y contrastación de datos. El pensamiento crítico pretende eliminar falacias y sesgos que comprometen la objetividad de los datos o ideas investigados. Por eso, en la adolescencia, como ya decíamos, se da mucha fricción y mucha contradicción entre padres e hijos o entre adolescentes y sus educadores, porque pareciera que los adolescentes quieren llevar la contraria de lo que se dice, sino es sencillamente que tienen una forma diferente de ver las cosas o de interpretarlas. De ahí entonces, el pensamiento crítico lo que busca es ayudarnos a poder nosotros construir nuestro propio punto de vista, nuestro propio concepto de las cosas a raíz de los datos o información que recibimos. Y ahí esto pretende eliminar todas las cosas que sean falsas o negativas, que comprometan que tengamos un juicio objetivo a raíz de los datos o ideas que hemos decidido escudriñar. Bien, el pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades mentales, como la creatividad, la lógica o la intuición, con lo que elabora nuevas estrategias y formas de ver y percibir las cosas.
tener buena capacidad de pensamiento crítico nos evita ser conformistas y nos permite avanzar como seres humanos con la conciencia de que no existe un único modo de ver el mundo o un único modo de ver las cosas. Por eso, cuando hablamos de lo que es el pensamiento crítico a raíz o en base a la lógica, es llevarnos a nosotros a saber cuándo algo puede ser o cuándo no puede ser. Por eso recuerdo mucho a mi profesor de lógica, Guillermo Plasencia, ya fallecido y en paz descanse, donde yo aprendí mucho con esa asignatura de la lógica que nos lleva a nosotros a tratar de ver diferentes opciones para poder así poder construir nuestro pensamiento de un modo que tenga la capacidad de evitarnos aceptar todo lo que otro diga o ser simplemente conformistas con todo, porque no existe, como ya hemos explicado, un solo modo de ver las cosas, un solo modo de pensar las cosas. Hay distintas. Cuando usted cree que una persona no tiene concepto propio, puede sorprenderle, porque a veces los políticos o mucha gente de poder quieren manipularlos como si fuéramos tontos, como si no tuviéramos la capacidad de pensar. Y existe definitivamente en cada ser humano la capacidad de enjuiciar aquello que le quieren imponer. Entre las cosas que tenemos que hablar también están las características del pensamiento crítico. Entre estas están la capacidad de reconocer y analizar los argumentos en base a la construcción de una realidad lógica y razonable. Determinar la importancia o relevancia verdadera de las ideas o argumentos. El desarrollo de habilidades tales como la intuición, que permita establecer conexiones entre las ideas, otorgándoles la secuencia lógica y comprensible. Como hemos dicho ya, es el pensamiento crítico la capacidad de poder evaluar todo, determinar si vale o no vale la pena lo que estamos escuchando y la respuesta que tenemos que dar. Si podemos reconocer aquello que le da fuerza a la construcción de la idea o la realidad lógica y razonable que estemos construyendo, así como poder desarrollar habilidades como la intuición, que se atribuye mucho a las mujeres, aunque todos tenemos esa capacidad de inferir que algo puede ser o no puede ser, así sencillamente, y conectar estas ideas de manera coherente y comprensiva para poder así emitir los juicios o las conclusiones de los juicios de valor que podamos hacer cada uno y cada uno. Muy bien, entonces, otras de las características son, por ejemplo, la capacidad de identificar las incongruencias de un conjunto de argumentos y razones objetivas, desarrollar la capacidad de afrontar problemas con la consistencia y de forma sistemática, reflexionar en base a las propias creencias con la expresa intención de generar criterios sobre los cuales sustentar los argumentos que podamos recibir para poder emitir un juicio. Por eso, el pensamiento crítico busca la manera de ser, como ya decíamos, coherente, no ser, tener fallos ni incongruencias entre los argumentos que recibe, así como poder afrontar los problemas a raíz del juicio que podamos hacer con el valor y con la consistencia de forma sistemática. En lo que se refiere al ámbito educativo, que ya decíamos desde el principio, que es muy importante que desarrollemos el pensamiento crítico en los estudiantes, es importante estimular este tipo de pensamiento en los alumnos, ya que les ayuda a generar su propio conocimiento sustentado en argumentos reales y en razones objetivas que sean comprobables. De ahí que, aunque muchos docentes en la actualidad se resisten a actualizarse al cambio, desde hace un tiempo se está trabajando con lo que es el paradigma constructivista, que es cuando el estudiante o los estudiantes tienen la capacidad de generar su propio conocimiento, ya que son los protagonistas. Esto se hace a raíz de proyectos, a través de exposiciones, a través de elaboración de maquetas, entre otras cosas, donde el estudiante tenga que
los estudiantes tengan que ponerse de acuerdo para elaborar un trabajo en conjunto y poder así aprender algo, porque ahí se van a emitir ideas, se van a ver conceptos, se van a ver ciertas sugerencias para elaborar lo que se tenga que presentar ante la clase. De ahí que es muy importante sustentar este pensamiento lógico en los estudiantes, crítico, perdón. Además de la escuela, también será útil para la vida diaria. Pensar críticamente será de suma importancia para analizar cualquier información recibida en determinadas circunstancias. Por eso el pensamiento crítico se relaciona con su utilidad al comprender cómo nos ayuda a descifrar nuestro propio concepto de la realidad y los aspectos que no son parte de nuestra lógica, ya que no parecen verdaderos. Cuando hablamos de que es muy importante que también en la vida diaria se fomente el pensamiento crítico, es porque tenemos que preparar a nuestros niños, sobre todo por lo que pasa en la realidad, donde son tan abusados, maltratados, a que tengan la capacidad de generar su propio pensamiento y puedan defenderse. Porque, por ejemplo, algunas personas podrían intentar seducir a nuestros hijos para abusar de ellos sexualmente. Si nosotros no los hemos preparado para que ellos puedan defenderse en determinadas circunstancias, sencillamente van a ser víctimas. Por ejemplo, este servidor a sus hijos siempre le dice, no te dejes tocar por ninguna parte de tu cuerpo. Cualquier cosa, dínoslo rápido. Huye cuando te encuentres en una situación de esa, para que sepa y entienda que también tiene que entender cuando tiene que decir no, que no le gusta que le toquen su cuerpo, porque lo hemos preparado para eso. Porque es muy importante que tratemos de que evitar que sigan pasando tantas atrocidades a nuestros niños y niñas, sobre todo en edades tan vulnerables como la que muchas veces tienen. La verdad y las razones que adornan a cada individuo se basan en su particular realidad. Por lo tanto, las creencias de cada persona influirán sobre su pensamiento crítico, lo que será vital para la solución de problemas o para tomar decisiones bajo su propio criterio. Es decir, cada ser humano tiene la capacidad de generar su pensamiento crítico, pero este puede verse influenciado por las creencias con las que haya sido criado o en su desarrollo, que pueden fácilmente influir y perturbar el objetivo o la objetividad de una opinión que tenga que emitir sobre un pensamiento que tenga que compartir. Por eso es muy vital que la resolución de problemas se les pueda a ellos enseñar para que tengan la capacidad de tomar su propio concepto, su propia decisión con un criterio que ellos entiendan que sea válido para poder así defender su posición o defenderse a sí mismos de cualquier ataque argumentativo de otra persona. Los fake news, en español conocidos como noticias falsas, son claros ejemplos de cómo poner en funcionamiento el pensamiento crítico, ya que somos sometidos a ellas de manera constante a través de las redes sociales, conversaciones en algunos grupos, ya sea de WhatsApp, de Facebook, entre otros, así como comentarios en las simples calles de nuestro barrio. Por ejemplo, me parece que el pasado martes vi en YouTube una información que yo decía, pero ¿cuándo pasó? Porque cuando una persona tan famosa como el caso de Rafael, el llamado cantante ibérico Rafael de España, yo me encontré con esa noticia de que había fallecido, incluso vi el video donde explicaba ciertas cosas. Pero antes de yo darle credibilidad a eso, vamos a decir que mi pensamiento crítico empezó a funcionar. Comencé a investigar en las redes sociales, busqué en Google, en todas partes que pudiera entender que había cierta veracidad en lo que yo veía y no encontré ninguna otra fuente que hasta este momento en que estoy haciendo este video me haya comprobado, perdón, que Rafael de España haya fallecido. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de las calles, por ejemplo, una persona va y le siembra un chisme a otro, un rumor, y si la persona no tuvo un pensamiento crítico de poder discernir, sencillamente muchas veces va e insulta o agrede a la persona que supuestamente dijo algo en su contra. Eso suele pasar mucho en las escuelas, donde un niño va y agrede a otro porque otro fue y le dijo que
el otro dijo algo en su contra, porque no se ha enseñado desde su casa a preguntar, a investigar antes de tomar cualquier acción, y mucho menos una que tenga que ver con la violencia. Muy bien, entonces, gracias al pensamiento crítico, es posible comprender, analizar y razonar si en verdad la noticia que hemos visto es verdad o solo se basa en especulaciones carentes de soporte. De ahí el ejemplo que les decía, que usted no puede, cuando ve una noticia, creer que eso es así. Busque otras fuentes de información que puedan confirmarle que las cosas son como se dice en esa primera información que se recibe. Por eso ahí que viene la capacidad de comprensión, de análisis, de razonar si eso es así, no es así, y no llevarnos tan fácil. Porque, por ejemplo, como yo mencionaba en las redes sociales, si veo una información, hay gente que solamente ven el titular de una información y de una vez comienzan a emitir un juicio sin haber leído el detalle de la información. Ahí entonces, cuando aparece otro que lo lee, comienza a refutarle, a decirle que lea la información. De hecho, por ejemplo, a mí hasta me han insultado muchas veces porque yo leo la información y entonces muchas personas que no la leen entienden que yo estoy equivocado y le digo, pues lea bien la respuesta que yo di. Por eso no podemos tampoco llevarnos de especulaciones porque otros nos digan que otro dijo algo o hizo algo, creer que realmente eso pasó. Muy bien, entonces, dentro de las cosas que tenemos que destacar para esto es que para desarrollar el pensamiento crítico es importante tomar en consideración la claridad, es decir, que se deben expresar ideas de forma clara, transparente y precisa para que se pueda entender. La coherencia, es decir, que los datos obtenidos deben ser expresados congruentemente. En otras palabras, no deben ser contradictorios o contraponerse de manera alguna. Lo que decíamos de que tienen que ser lógicos, ¿verdad? Y con pensamiento común. Deben ser precisos. Esto es que para revelar alguna idea, esta debe tener algún conocimiento para ser expresada de forma concreta y válida. Es decir, una base que le sustente para que pueda así defenderse con propiedad. Por otra parte, ser relevante, ya que la información de la que se trate debe ser consistente e importante de acuerdo al contexto en que se emita una determinada información. Asimismo, de amplitud, ya que la idea debe tener una visión integral y completa para entender y comprender en profundidad un tema y poder expresarlo con suma claridad. Seguimos hablando entonces también de que debe ser lógica. Esto de lo lógico tiene que ver con que los argumentos sean en base a hechos reales y comprobables, lo que implica tomar en cuenta las leyes naturales como también comprender el orden en que se suceden. Por eso hablamos de la importancia de que sean coherentes, precisos y también lógicos. Para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, en este caso, entre las diversas técnicas y estrategias se recomiendan las siguientes: elaborar debates, redacción de textos argumentativos, sobre todo que propicien la lectura comprensiva, mesas redondas, el análisis de casos para ver qué les parece, que ellos emitan una conclusión a raíz de lo que escuchan y que todos puedan expresarse para ver las diferentes opiniones que puedan surgir de algunos compañeros, para que alguno no se escude diciendo lo mismo que dijo él, lo mismo que dijo ella. Cuando le sugerimos entonces, no, pero dilo con tus palabras, algo diferente tiene que decir. Vamos a ver ahora lo que son 25 preguntas para desarrollar el pensamiento crítico cuando hablamos con otra persona o con otro grupo de personas. En este caso, preguntas para aclarar. ¿Podrías darme un ejemplo de lo que dices? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué consideras eso? Preguntas para explorar. ¿Qué es lo que supones? Por ejemplo, ¿qué es lo que supones que pasó? ¿Qué antecedentes hay sobre eso? ¿Hay alguna historia familiar con ese tipo de enfermedad, por ejemplo? ¿Por qué alguien puede decir algo como eso? Entre las preguntas para fundamentar la investigación están: ¿por qué crees que lo que dices es verdad? O sea, tú estás convencido de que eso es verdad lo que dices.
¿Qué razones tienes para decir algo como eso? ¿En qué criterios te basas para decir lo que estás expresando o lo que estás argumentando? Preguntas de implicaciones y consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese tipo de comportamiento? ¿Qué pasaría si se hiciera de forma diferente? ¿No crees que estarías sacando conclusiones precipitadas? Eso en un determinado momento que implica consecuencias. Preguntas acerca de puntos de vista o perspectivas. ¿Qué otra forma habría para decir eso? ¿O de qué otra forma lo dirías? ¿De qué otra manera se puede resolver esa situación? Que quizás yo no le veo solución, pero otro sí se la puede ver. ¿En qué se diferencian las ideas de José y las de Ana? Porque ambos han expresado algo que hay que ver ahora en qué se diferencian, porque aunque lo emitan de manera verbal, oral o escrita, no es difícil que digan algo igual. Preguntas sobre otras preguntas. ¿De qué manera nos puede ayudar esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de hacer esa pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que pueden estar relacionadas y que se deben considerar? Esto es muy importante para motivar. Así como las preguntas metacognitivas. ¿Qué has hecho o qué has aprendido? Esta sobre todo en el pensamiento constructivista, como hemos dicho. ¿Qué dificultades has tenido y cómo las resolviste? Ah, ¿en qué otras situaciones puedes aplicar lo que has aprendido? Porque, por ejemplo, si usted dice así en esta última pregunta tan importante, pregunta metacognitiva, si usted aprende que 2 por 2 son 4, ¿dónde usted aplica eso? Cuando usted va al supermercado, cuando va a cualquier negocio, usted sabe que usted no puede engañar porque usted aprendió la matemática que le enseñan a usted a diferenciar que 10 menos 5 es 5. Y entonces ya usted tiene que saber a raíz de ejemplos, por ejemplo, cuando hacemos con los niños de granos de maíz, granos de habichuelas, para poder enseñarle con un ábaco, se enseña el pensamiento crítico y saber en qué situaciones puede aplicar lo que aprende a raíz de ciertas enseñanzas. Por último, también hay que recordar que se motiva el pensamiento crítico a través de simulaciones, lecturas críticas, lecturas grupales y plenarias, donde hacemos una especie de exposición, de presentación y podemos todos exponer aquello que entendamos. Muy bien, como siempre les recuerdo que estos temas que se trabajan en este canal no son de mi autoría, suelo buscar ciertas fuentes, aunque pueda entonces parafrasear y pueda argumentar. En este caso buscamos las informaciones del texto en psicologiaymente.com, así mismo como en docentesaldia.com y las imágenes sustentadas por pixabay.com. Entonces, como siempre, les recuerdo a ustedes que en base, por ejemplo, a este tema que acabamos de hacer, es muy importante que no olvidemos tratar de estimular el pensamiento crítico en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, y que puedan ellos así defenderse de ciertas situaciones que muchas veces tienden a afectar su vida de no ser preparados para esto. Por eso es muy importante que padres, madres, docentes, procuremos darle buenos ejemplos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, para que puedan defenderse y sobre todo a defender sus ideas sin necesidad de ofender a otros. Así que no se olviden que quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, que como siempre o al principio les dije, aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Les pedimos por favor que le den me gusta a este video, que lo compartan con sus amigos, con sus contactos en los grupos, para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Esperamos también sus comentarios en la cajita de comentarios, siempre y cuando sean respetuosos
y que aporten también a otros para que podamos de verdad avanzar en la vida. Así que espero ahí su comentario. Y como les dije, que se suscriban. Actualmente somos 260 personas en este canal. Queremos seguir creciendo con un contenido que sea válido para poder formar a nuestra sociedad presente y futura. Así que, como siempre, les recuerdo a ustedes que cada cierto tiempo subimos un video. Tenía un tiempecito que estaba un poco lento. Estamos volviendo ya a trabajar un poquito más para que este esfuerzo sea de todos y de todas. Así que espero que en una próxima ocasión nos podamos encontrar en este su canal, Orientaciones para la Vida RD. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida RD.